Un cordial saludo a todos, amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro programa Regenerados por el Evangelio. En este domingo, la palabra de Dios se manifiesta en sus tres lecturas para contarnos la grandeza del amor de Dios dirigido a los seres humanos. En la primera lectura del profeta Isaías se nos habla de un amor que es gratuito y universal. En la segunda lectura, que es de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, se nos profundiza en este amor diciendo que es potente e inquebrantable. Y el Evangelio nos cuenta el reparto del pan entre la multitud, un reparto que es eucarístico, y allí nos muestra el amor de Dios misericordioso y eficiente. Con este milagro, el reparto del pan entre la multitud, se nos hace visible entre nosotros a dónde llega el alcance del amor de Dios para saciar junto con los discípulos Jesús a las multitudes que lo seguían, que eran multitudes hambrientas. Esta escena del Evangelio se llama habitualmente la multiplicación de los panes. Está testimoniada en los 4 evangelios, incluido el Evangelio de Juan, pero tenemos incluso 2 versiones en Mateo y 2 versiones en Marcos, con lo cual se trata de una escena maravillosa que proclama en un hecho el amor misericordioso y eficiente de Dios para que nosotros aprendamos como si se tratara de una parábola, pero que no es una parábola sino un relato de milagro, entendamos bien en qué consiste el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús en este gran signo con las multitudes. Vamos a leer este fragmento, lo leeré en una versión un poquito más corta, pero para hacernos eco de las palabras trascendentales que el reparto del pan entre la multitud contiene. Dice así el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Y saliendo, vio una gran multitud y se conmocionó por ellos y curó a sus enfermos. Y cuando la tarde caía, lo abordaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y ya pasó la hora. Despide a las multitudes para que yéndose a las aldeas se compren comida. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y le dicen: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y dijo: traédmelos aquí. Y ordenando a las multitudes acomodarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando hacia el cielo, los bendijo, y partiéndolos, dio a los discípulos los panes y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y se hartaron, y recogieron lo sobrante de los pedazos, 12 canastos llenos. Y los que comían eran unos 5.000 varones, sin mujeres y niños. Vamos a comentar ahora este texto un poquito más al detalle. Este milagro del pan que acabamos de oír aparece en los 4 evangelios, donde tenemos, como les he dicho, 6 versiones acerca del mismo y que podemos llamar mejor el reparto del pan entre las multitudes, que debió ser una comida extraordinaria realizada por Jesús y que se tuvo como memorable en la iglesia primitiva. Lo tratan los 2 evangelios primeros, Marcos y Mateo. 2 veces hacen la narración de este milagro, una vez lo hace Lucas e incluso el evangelio de Juan también lo cuenta. Allí Jesús realiza los gestos eucarísticos que nosotros conocemos con el pan, al tomar el pan, al bendecirlo, partirlo y darlo. Son las mismas acciones, de tal manera que lo que Jesús ha hecho en realidad no ha sido multiplicar el pan, sino partirlo. Es el otro fenómeno de la multiplicación, pero a la inversa, es la división. Esa regla de las matemáticas es la que tenemos que aprender en nuestro mundo para aprender lo que hicieron los apóstoles. De modo, aquella comida se convirtió en una de las tradiciones principales acerca de la fracción del pan. La multiplicidad y la diversidad de testimonios refleja la importancia de la misma en las iglesias del Nuevo Testamento. El signo es el pan partido.
Con ello, la comunidad expresa el dinamismo misionero que la presencia del Señor Jesús imprime en sus discípulos al implicarlos directamente en el partir el pan y repartirlo entre las multitudes hambrientas. El pan partido y compartido es un milagro al alcance de la humanidad y se convierte en un signo que nos da la vida, que refuerza la fraternidad y la solidaridad entre los cristianos y nos interpela sobre el hambre y la miseria que viven grandes masas de la humanidad, particularmente en la siempre olvidada África y en los sectores y pueblos más empobrecidos del mundo. El relato del milagro del pan solidario y organizado como don y signo del reino de Dios revela que Jesús es el Mesías a través de una narración que también hoy constituye como una auténtica parábola para el mundo, pues su mensaje de salvación es una alternativa al sistema social de este mundo globalizado, afectado por la crisis permanente y fatal del hambre. Lo admirable del milagro evangélico no es la multiplicación de panes, sino el reparto del pan partido entre los necesitados. El milagro no consiste en multiplicar, sino en dividir. Lo que es digno de admiración y rompe la lógica matemática es el pan compartido y repartido. Y este pan compartido sacia a todos. Este es el milagro que la Iglesia proclama desde el Evangelio y desde la Eucaristía. Y esta es nuestra gran palabra en el mundo también hoy, frente al falso milagro diabólico del capitalismo salvaje que consiste en multiplicar y superproducir, sosteniendo como criterio absoluto el crecimiento económico, es decir, como objetivo prioritario o único del sistema y descuidando la atención a los últimos y a los más vulnerables. El milagro narrado en el Evangelio consiste en dividir y compartir con los hambrientos, y por eso es un milagro, algo digno de admiración. La Eucaristía es sacramento que anuncia y anticipa una nueva realidad mesiánica proclamando la muerte de Jesús, un cuerpo roto como dinamismo liberador y solidario en una humanidad injusta y en una sociedad decadente. Hoy podemos hablar de la pobreza y el hambre en el mundo, y es que en descampado y hambrienta está también hoy una parte grande de la humanidad carente de las necesidades más vitales, muchos de ellos sin pan y sin casa. Es el problema principal de la humanidad, la pobreza y el hambre. No son dos problemas, sino uno solo, la raíz y la consecuencia del mismo fenómeno de gran sufrimiento de la humanidad. En el texto de Mateo de este domingo, los discípulos piden a Jesús que despida a las multitudes. ¿Cuánta gente en el mundo hoy es despedida? ¿A cuántos se les dice que se vayan? ¿A cuántos se les está diciendo que estorban aquí? ¿Por la edad avanzada o por ser inmigrantes o por ser diferentes? No. Sin embargo, en el Evangelio podemos encontrar que aquí hay pan para todos. Pensemos en los inmigrantes, con papeles o sin ellos, o en los niños de la calle, tantas veces rechazados hasta por sus propios vecinos, o en cualquier tipo y manifestación de racismo o xenofobia, o en cualquier forma de marginación personal y social por motivos religiosos o por ideas diferentes. ¿Cuántas veces hemos leído fuera con ellos en los grafitis de los muros de las ciudades? Ese eslogan indica el camino de la barbarie que acaba en holocausto. Jesús da una respuesta contundente a los discípulos. No tienen necesidad de irse. ¿Cómo resuena esta frase entre nosotros? Con Jesús podemos decir que nadie tiene necesidad ni obligación de irse a ninguna parte del mundo, pues todos tienen derecho al pan y al trabajo, a la dignidad y a la libertad, a la convivencia en paz y con respeto, al bienestar y a la satisfacción de los mínimos de supervivencia en nuestro planeta. Aquí hay pan para todos. El pan compartido es capaz de saciar a todos. La Eucaristía es el símbolo y la realidad de la salvación. Jesús involucra a sus discípulos en una acción capaz de realizar un verdadero milagro. Denles ustedes de comer. Probablemente ellos pensarían que el milagro consiste en multiplicar los alimentos y creerían que el problema era comprar para muchos. En cambio, Jesús no compra ni multiplica, sino que parte y reparte. Es más, Él mismo se parte y se entrega hasta el fin. Jesús les muestra que más que despedir o comprar, el camino a seguir es organizarse y planificar el servicio, es saber convivir unos con otros en el lugar de la tierra en la que estemos viviendo. Y entonces, partir y compartir el don del pan y los dones de esta tierra. El pan es un don de Dios para compartir. Por eso en nuestra oración decimos: nuestro pan de cada día,
Nunca decimos mi pan, sino nuestro pan. Jesús da una lección excepcional para que nosotros aprendamos a hacer el milagro y resolvamos esa cuestión que la humanidad tiene pendiente, el hambre. Bendecir el pan significa comprender que los bienes que da la tierra con el trabajo del hombre, en especial los que son necesarios para vivir con dignidad, como el pan nuestro, no nos pertenecen, sino que son don de Dios para toda la humanidad. Y si obramos en consecuencia y compartimos lo que tenemos, si organizamos nuestras relaciones económicas de acuerdo con esta convicción, si superamos así la injusticia que estructura nuestro planeta, habrá pan para todos y sobrará. Por eso el reparto de los panes adquiere su pleno significado en el reparto del pan eucarístico y se hace oración en el Padre Nuestro. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. La insuficiencia de los dos sistemas económicos dominantes en el mundo es evidente. El sistema capitalista es injusto en su esencia, cuando aniquila a la persona convirtiéndola en mercancía y genera terribles desigualdades dirigidas por los dueños del gran capital. Y el socialista también es injusto cuando atenta contra la libertad de la persona y contra su dignidad inalienable, convirtiéndola en un pelele a merced del autoritarismo de los dirigentes del Estado. El mundo de la macroeconomía se muestra cada vez más incapaz de resolver el problema de la pobreza porque está basado en la idolatría del dinero, un ídolo que premia a los que le ofrecen como sacrificio la vida de los pobres. Pero gracias a Dios, también hay creyentes comprometidos en el ámbito empresarial que buscan, con el Evangelio en el corazón, abrir caminos de justicia y de comunión fraterna, centrados en el bien común, en la justicia divina y en la atención a los más necesitados. La celebración de la Eucaristía, sin embargo, es la manifestación del Señor en nuestras personas y comunidades. Es la máxima expresión sacramental del amor inquebrantable de Dios en Cristo, crucificado y resucitado, que nos mueve a una solidaridad efectiva con los pobres a través del justo reparto del pan y de la tierra, para que todos puedan vivir con dignidad y en libertad. La Iglesia, cuando es fiel al Evangelio, proclama y enseña que no solamente hay que ir a misa el domingo, sino vivir eucarísticamente todos los días, dejando que el amor de Dios transforme nuestras vidas y partiendo siempre el pan con el hambriento. Para finalizar, vaya para la Iglesia que nos oye, especialmente nuestra felicitación y nuestra admiración a esa organización de la Iglesia que en todo el mundo se llama Cáritas. Es la dimensión misericordiosa, caritativa de la Iglesia que proyecta toda su acción basada en el amor misericordioso de Jesucristo sobre todas las personas más necesitadas. Todos los miles de voluntarios que en cualquier lugar de la tierra, en cualquier parroquia, también en Bolivia, también en España, en cualquier sitio, están organizados para gestionar de manera eficiente la misericordia del Dios amor y que pueda llegar a satisfacer las necesidades básicas y apremiantes de los seres humanos. Es la manera de responder en la Iglesia, entre otras cosas, al mensaje de Jesús, que dice: denles ustedes de comer, dadles vosotros de comer. Esa palabra es la que cumple como un testimonio fantástico la comunidad de la Iglesia en todo tiempo y lugar, y por eso merece la pena nuestra gran felicitación a todos los que colaboran en esta acción que es la proyección en el mundo de un testimonio que expresa con múltiples obras la atención a los necesitados y a toda persona marginada, especialmente a los que pasan hambre en el mundo. Ante esta palabra que cumple el mandato del Evangelio que hoy nos ha dado el Señor, no tengo más remedio que felicitarlos a todos y a todos los que colaboran y apoyan de una u otra manera la institución de Cáritas en el mundo entero. A todos les deseo un feliz domingo y hasta el próximo domingo.